Señor, y ayuda a tu pueblo, Señor, para que por medio del ejemplo, Señor, del pueblo en el Antiguo Testamento también podamos aprender, Señor, y a tomar correctamente, Señor, tu palabra, tus promesas, tus advertencias, Señor, y todo lo que trae, Señor, en esta mañana para nuestras vidas. Quita toda distracción, Señor, y ayúdanos a estar atentos, Señor, de lo que tú en esta mañana nos quieres enseñar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Gloria a Dios. Yo he titulado esta enseñanza: con Dios tu historia cambiará. Con Dios tu historia cambiará. Y nos encontramos en el libro de Jueces. Un libro que nos cuenta, ¿verdad?, que después que muere Josué, se levanta una generación que se había olvidado de los principios de Dios. Se habían olvidado de todas las promesas, de todos los mandamientos que Dios le había dicho. Ellos se habían comprometido con Dios para guardar la palabra, para no enredarse en las costumbres ni tomar por dioses a los ídolos que tenían en esta tierra. Pero más sin embargo el pueblo fue fácil de desviarse. Y en el libro de Jueces se nos habla y se nos dice que eran períodos o ciclos en los cuales vivía el pueblo de Israel. Ellos se apartaban de Dios, venía el enemigo, la situación que los oprimía, clamaban a Dios, Dios en su misericordia les respondía, venía un periodo de paz, pero pasado el tiempo nuevamente ellos volvían a dejar a Dios. Así era el ciclo, y esta vez le tocó el turno al juez Gedeón. Y dice la palabra, comienza, ¿verdad?, diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y nuevamente el Señor, ¿qué hace? Los entrega en manos de sus enemigos. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de principio. Dios establece lineamientos para nuestra vida. Y como le dije, desde que el pueblo antes de entrar a la tierra prometida, ya Dios le había advertido cómo eran las reglas del juego, cuáles eran. Oye, oh Israel, atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si tú haces esto, te vendrán bendiciones, pero si no haces, te vendrán maldiciones. Y en Deuteronomio capítulo 28 está toda esa lista, tanto de bendiciones, en el 29 de todas las maldiciones. Y cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, no podemos esperar que Dios nos siga ayudando ni bendiciendo. Dice que ellos hicieron lo malo, porque hay gente que está haciendo lo malo y espera que Dios le bendiga, que Dios siga obrando en bien. Y Dios es un Dios justo. Dios no patrocina pecado. Dios aborrece el pecado. Dice que Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Estos ciclos que vivía la gente en este pueblo, ¿verdad?, venía a causa de que ellos participaban en la idolatría. Cuando dice hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Qué malo, se fueron tras dioses ajenos, dioses que no conocían, le daban la gloria a esos dioses en vez de darle la gloria a Dios. Buscaban esos dioses para que les ayudaran, para que clamaban a esos dioses en vez de clamar a Jehová su Dios. Entonces dice, hicieron lo malo y a causa de esto sufrieron extrema pobreza. Las condiciones que vienen a nuestra vida muchas veces, la gran mayoría de veces, es resultado de nuestras acciones, es resultado de lo que tú haces. Si va en contra de lo que establece Dios en su palabra, pues no esperes que te va a ir bien. Si ellos se apartaron, dice que vino el Señor y los entregó. Bueno, ustedes están clamando a sus dioses, quédense con sus dioses. Los entregó a manos de sus enemigos por 7 años. Y dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. No era que Dios no era poderoso
para derribar a los madianitas. Dios es todopoderoso, pero Dios nos ha dado un libre albedrío y nosotros somos los que escogemos para dónde vamos, qué queremos para nuestra vida. Pero somos tan fáciles después de echarle la culpa a Dios, como vamos a ver más adelante. Dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Oigan, estaban peor que en Israel, que en Egipto. Estaban encerrados, estaban en cuevas, estaban temerosos. ¿Qué vida es esa? Si el Señor los llamó a libertad, el Señor los sacó de la opresión, ¿por qué nos gusta regresar nuevamente a esa condición? El hombre parece que le gustara, como dice mi mamá, le gusta el mal como el burro. Mi mamá tiene ese dicho. Le gusta el mal como el burro. Dios queriendo bendecirnos y el hombre tirando para el lado contrario. Mire esta condición, estaban en cavernas, estaban en cuevas, en lugares fortificados, escondidos. Como decía el pastor el miércoles, allí es donde nos quiere tener el enemigo, escondido en lo oscuro, encerrados. Pero usted y yo somos entendidos del propósito de Dios, amén. Por lo tanto, no nos apartaremos ni iremos tras dioses ajenos. Y dice que ellos vivían en esa condición, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los benditos madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer ni bueyes, ni ovejas, ni asnos. Tremendo. Qué terrible es que usted trabaje, se esfuerce, labre su tierra, esté esperando la cosecha y cuando ya están los frutos, viene el enemigo y los arrebata, se los lleva y no les deja absolutamente ni siquiera para comer. Por eso ellos estaban tan temerosos. Y es que los madianitas fueron instrumentos de Dios para disciplinar a Israel por causa de su maldad. Fue un instrumento y Dios utiliza, así como utilizó a los asirios, a los babilonios, para darle también escarmiento al pueblo a causa de su pecado. Así también estaba utilizando ahora a los madianitas y a los amalecitas. Y dice que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y yo decía, ¿por causa de Madián o por causa de su desobediencia? Los madianitas fueron el instrumento, pero ellos fueron los que propiciaron esas consecuencias para su vida. Porque Dios no quería eso al sacarlos de Egipto. Dios quería bendecirlos. Es más, le dijo, ustedes van a habitar en casas que ustedes no construyeron. Ustedes van a disfrutar de cosas que ni siquiera las trabajaron. Para ahora estar en esta condición de pobreza, escondidos, arruinados, tremendo. Y así es como le gusta estar al hombre. Dios queriendo darle una vida abundante y el hombre sumergido en la droga, esclavo en la pornografía, en el alcohol, en la mentira, en los diferentes tipos de pecados. A nosotros nos gustan esas cosas. Dios queriendo darnos bienestar, paz, gozo y nosotros hundiéndonos en el pecado, sumergidos en la maldad de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en medio de todas esas cosas, ellos se acuerdan. Porque cuando estamos, como dice por ahí, con el agua hasta el cuello, es cuando nos acordamos de Dios. Mientras las cosas aparentan estar bien, no nos acordamos que hay un Dios todopoderoso. Y en medio de esta situación en que se encontraba acorralado el pueblo de Israel por los madianitas, dice la palabra que los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Mire cómo está esto, ¿eh? Pero cuando vienen los madianitas, entonces ahí sí corremos para que el Señor nos ayude. ¿Ah?
Qué belleza, ¿verdad, pastor? Cuando los madianitas nos están acechando, corra para la iglesia. Vamos a clamar al Señor. Ojo, que el Señor es un Dios fiel. Y Dios también espera a nosotros fidelidad. No que lo clamemos nada más cuando los madianitas los tenemos encima. Perdóneme que utilice ese ejemplo, pero así es. Clamaron a causa de los madianitas. Era tan delicada esa situación que los madianitas subían, los atacaban, destruían los frutos de la tierra, no dejaban absolutamente nada. Señor, ayúdanos que ya no podemos con estos madianitas. Y el Señor en su misericordia, dice la palabra, que el Señor les envía un varón profeta para que les recordara. Y como yo siempre he dicho, sufrimos de amnesia espiritual, porque se nos olvida la palabra, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, se nos olvida su bondad, se nos olvida que nosotros también debemos permanecer fiel para con Dios. La fidelidad no es solamente de Dios para conmigo, yo también tengo que ser fiel a Dios, buscarle en todo tiempo. Dice la palabra que el Señor les envía un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Como diciéndole, ¿qué pasó aquí? Si lo que yo quise hacer con ustedes era darle un bienestar, ¿qué hacen aquí escondidos? ¿Qué hacen ahora en cuevas? En lugares fortificados. Yo te di libertad. Ese es como cuando el creyente conoce de Dios y después vuelve como el perro al vómito, como la puerca lavada, ¿verdad? Vuelve a revolcarse en el pecado. Y el Señor tiene que decirnos: yo te llamé a libertad, yo te saqué de casa de servidumbre. ¿Por qué nuevamente estás en esta condición? Es lo que le dice el Señor. Os libré de mano de los egipcios y ahora están sometidos nuevamente a las manos de los madianitas y de los amalecitas. Te libré de la mano de todos los que te afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y di tierra. Y resulta que tú ahora estás afligido, escondido, porque los enemigos te están azotando. Os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí está la respuesta. La desobediencia no nos puede llevar sino al fracaso. La desobediencia a Dios no nos puede llevar sino a condiciones donde estemos acorralados por el enemigo, a situaciones de pobreza. Si los planes que tiene Dios para nuestra vida son planes de paz, de bienestar, de un futuro mejor, ¿por qué nosotros estamos tirando para el lado contrario? Para estar escondidos a causa del pecado, de una enfermedad, de una situación que puede venir, porque te lo buscaste en ese recorrido de olvidarte de Dios. Y le dice el Señor: no habéis. Todo esto lo hice yo por ti, lo hice por amor. Recordemos que el Señor le había dicho a Abraham desde un principio: el pueblo estará ahí oprimido, pero yo los sacaré con señales, con prodigios, y los llevaré a la tierra que te prometí. Pero el pueblo no escuchó la voz de Dios. Y dice que vino el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en esta historia, dicen los eruditos, que es una figura de Jesús preencarnado. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita. Y su hijo Gedeón, el personaje de la mañana, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dicen que el trigo se limpiaba en lugares altos para que el viento se llevara la cascarita que tiene el trigo.
Pero ahora a Gedeón le toca estar limpiando el trigo en el lagar. En el lagar era el lugar donde se hacía el vino, porque estaba escondido a causa de los amalecitas, de los madianitas, para que no vieran que él tenía algo y se lo arrebataran. Dios, dice la palabra, que por medio de su ángel se le apareció. Porque ahí está la respuesta de Dios al clamor. Primeramente le responde a través del profeta, recordándole cuáles eran los parámetros de él. Pero luego se aparece a través del ángel a Gedeón. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y me encanta esta frase. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Aquí vemos lo que le decía ahorita al principio. Es fácil echarle la culpa a Dios de los resultados de nuestra desobediencia. Se lo repito, es fácil echarle la culpa a Dios de los resultados de nuestra desobediencia. Cuando Dios los sacó, no les dijo esto: yo los voy a sacar para que los pueblos que estén allá se burlen de ustedes, los saquen y los dejen limpios y sin mancha. No. El Señor los llamó para prosperarlos, para bendecirlos. Es más, le llamó la tierra que fluye leche y miel, tierra que produce. Y él ahora le dice: si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido? Ay, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Porque tú te la buscaste. Porque tú no le consultaste a Dios cuando ibas a hacer eso. Porque usted se embarcó solo en su negocio y no le preguntó a Dios. Porque usted no le preguntó a Dios si ese era el hombre para su vida. Entonces ahora tiene que soportar las consecuencias de sus decisiones. Pero Dios en su misericordia interviene. Porque es que tenemos un Dios tan bueno que a pesar de que estemos hasta aquí, el Señor viene. Y nuevamente el Señor interviene a nuestro favor. Amén. Pero cuando antes de cuestionar a Dios, analicemos cómo fue que yo llegué a este punto. Yo le dije a Dios: voy a hacer esto. Señor, yo me voy a embarcar en este bus. Yo voy a hacer este negocio. Yo voy a invitar a esta persona a mi casa. Yo voy a entablar esta relación, yo voy a entablar esta amistad. Pregúntese para que después no le venga a salir como Gedeón: si Dios está conmigo, ¿por qué me sucede esto? Como se pregunta tanta gente en el mundo: si Dios es tan bueno, ¿por qué está muriendo tanta gente en esa guerra? Vaya y averigüe todo el origen de las cosas, las rencillas entre los pueblos. Entonces no le achaquemos todo el mal a nuestro Dios. Dice Jehová: ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, si salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, como a un solo hombre. Entonces Dios en esa misericordia, a pesar del pecado del pueblo, a pesar de esas condiciones en que se encontraban, que el pueblo no lo obedeció, a pesar de que él había puesto disciplina a través de los madianitas para el pueblo de Israel,
Dios decide cambiar la condición del hombre y busca a un guerrero, a un Gedeón. El nombre Gedeón significa talador o cortador. Y Dios lo llama cuando él está sacudiendo el trigo. ¿Y cómo se ve Gedeón? Como algo insignificante a los ojos de Dios. Gedeón era fuerte. A los ojos de Dios, Gedeón no era un hombre cualquiera. Y cuando Dios nos llama, muchas veces nos ponemos a ver nuestra condición, como lo hizo Moisés. Señor, yo no puedo porque yo soy gago. Ven, mejor manda a mi hermano. Jeremías, no, yo no porque soy niño. Siempre estamos buscando excusas para no hacer lo que Dios nos manda. Y no nos veamos como nos vemos nosotros, porque Dios nos ve de una manera diferente. Dios nos ve como nos ve. Dios ve a Gedeón como un varón esforzado y valiente. Aunque estaba escondido, trillando allí en el lagar, Dios lo ve como un varón esforzado y valiente. Dios ve y conoce las capacidades. Dios sabe con qué dones te va a dotar. Dios sabe lo que Él puede hacer a través de ti. Entonces no podemos medirnos por nuestras condiciones físicas ni naturales, porque la visión de Dios con respecto a nosotros va mucho más allá. O díganme, ¿cuándo yo me imaginé que iba a estar predicando? Jamás. Y cuando yo veo la historia de Gedeón, me remonto a mis principios, que no me gustaba que me dijeran pastora, porque no me sentía digna de que me llamaran pastora. Eso no es para mí, lo sentía demasiado grande, y no es que me la sepa toda, pero por lo menos ya lo he ido aceptando un poco más. Pastora, yo no soy pastora, no me veía como pastora. Aunque le dije al servicio del Señor, sí, pero cuando decían ese nombre, es más, aquí creció gente que yo creo que vieron Animalandia, ¿o no? ¿Vieron Animalandia? ¿Cómo se llamaba la cotorra que tenía Pacheco? Pastora. Pastora. Se llamaba Pastora, y si quieren búsquenla. Y cuando me decían pastora, me recordaba era la cotorra de Pacheco. Porque nos vemos desde nuestro plano natural, no lo que Dios puede obrar a través de nosotros. Y así estaba Gedeón. ¡Ay, Señor! ¿Cómo que vas a enviar al menor de la familia? ¿Con qué salvarás a Israel? Conmigo. Conmigo, Señor. Mire, cuando Dios comienza con el menor, porque Dios no busca lo grande, lo superior, así como cuando escogió a David, que Samuel estaba esperando, ay, allá viene ese hombre fuerte, hermoso, bien parecido, ese es. No, Dios no busca eso. Dios buscó al menor de la familia de Joás, a Bieresita, para salvar a Israel. Amén. Porque Dios primeramente estaba buscando cambiar lo que pensaba Gedeón con respecto a él. ¿Qué fue lo que le dijo Gedeón? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? Pues Gedeón, yo te voy a demostrar que yo estoy contigo, que no te he dejado, que no te he desamparado. Porque el Señor le dice, Jehová está contigo. ¿Y sabe por qué le dijo esas palabras? Porque ellos allí en el pueblo estaban adorando ídolos, a Baal y a Asera. Y el ídolo en nuestras vidas tiene un trabajo. Y el trabajo del ídolo es sembrar dudas con respecto a Dios. Dios no te quiere, Dios no está contigo, Dios te abandonó, Dios no te ama. Ese es el papel del ídolo. Y el Señor está
está tumbando todo argumento que tiene Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Para que cuando él le diga, denle el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cuando él le dice: si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha desamparado y nos ha sobrevenido todas estas cosas? El Señor se la anticipó. Lea bien. El Señor no esperó. Le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y le dice: ves, porque tú vas a derrotar a ese pueblo como a un solo hombre. El Señor se revela a Gedeón para mostrar que el Señor quiere salvar a su pueblo a través de este instrumento. ¿De quién? De Gedeón. El Señor se revela para mostrarle a Gedeón que Él puede conceder las peticiones. Gedeón quería un pueblo libre de la opresión, pero el pueblo estaba sometido a causa del pecado. Y Gedeón creía que Dios lo había abandonado, que Dios no estaba con él. Todos esos argumentos viene el ángel de Jehová a tumbarlos en la vida de Gedeón. Y le hace una oferta a Gedeón: que vaya y destruya el altar que su padre tenía, porque el padre de Gedeón tenía un altar. Jehová le dice: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y le respondió: yo te ruego, si hallado gracia, que me des una señal de lo que tú has hablado conmigo, pero no me voy a quedar en ese tomar de la ofrenda. Voy al versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre que está en el peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la siguiente imagen de acera que habrás encontrado. Cuando Dios nos llama y Dios quiere hacer algo en nuestra vida, Dios nos llama a derribar todo altar a ídolos que hay en nuestra familia y en nuestro corazón. Porque Dios no trabaja, como lo dice su palabra, Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Si Dios iba a empezar con Gedeón, su familia tenía que ser limpia. ¿Y quién más que él, que se veía con pocas fuerzas, débil, para mostrar el poder de Dios? El Señor le da una orden a Gedeón: ve y derriba el altar que tiene tu padre de Baal. Y después, y sacrifica madera en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Tenía que quemar todas esas cosas, tanto la imagen de Baal como la de acera. Y yo le pregunto a usted en esta mañana: queremos ver bendición en nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Qué altar hay todavía levantado en tu vida que no has derribado? ¿Qué altar hay en tu familia que todavía sigue en pie? Y que si quieres ver cambios, si quieres salir de la opresión en que el enemigo te tiene, debes derribar. Piénselo. Hay que derribar altares. Hay que derribar imágenes de dioses. Quizás no tenemos un Dios como lo tenían ellos en estos tiempos, hecho de una imagen visible. Pero hay ídolos en nuestro corazón. Hay altares en nuestro corazón. Cosas que debemos derribar. Costumbres que debemos derribar. Ay, porque es que mi familia es así. Pues no. Y le vuelvo y le repito, me veo como un Gedeón.
Siempre me ha gustado la historia de Gedeón, porque cuando Dios llegó a mi vida, tuve que cortar altares de mi familia, altares de religiosidad, para que Dios pudiera derramar lo nuevo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, en esta mañana, 3 cosas. ¿A dónde nos ha llevado nuestra desobediencia para con Dios? No le eche la culpa a Dios. Dios te llama con un propósito. No te veas como te ve el mundo. No te veas como la que no puedes, como la que tienes que pedir ayuda para todo, como la que Dios no puede usar o como el que Dios no puede usar. Y tercero, cuando Dios te llama, tienes que limpiar tu vida de todo altar, de toda idolatría. Tienes que sacar eso que a ti te apasiona. Eso es tu ídolo. Si es el dinero, ese es tu ídolo. Si es el trabajo, ese es tu ídolo. Si es tu descanso, ese es tu ídolo. No necesariamente tiene que ser una figura a la cual te inclinas. Si te gusta la buena vida, ese es tu ídolo. Y por la buena vida haces lo que sea, ese es tu ídolo. Y el Señor le dice, tienes que derribar y me vas a edificar a mí. Porque si Él es nuestro Dios, a Él solo adorarás. Amén. A Él solo adoraremos. Dice la palabra que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo conforme Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. A mí no me importa qué hora lo hizo. Algunos eruditos dicen que lo hizo porque tenía miedo, así como dice la palabra. Algunos dicen que lo hizo de noche porque el Señor le habló de noche. Que ahí le dice la misma noche. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Y algunos se agarran de eso porque tuvo que buscar a otro. No importa, pero lo hizo. Obedeció, que era lo importante. Por miedo o no, lo hizo. Amén. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, es aquí que el altar de Baal estaba derribada y cortada la imagen de acera. Corta esa imagen de acera. Corta la religiosidad en tu vida. Corta con el costumbrismo de la familia. Busca la verdad de Dios, porque la verdad nos hace libre. Amén. Dice la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar, que se las vaya a ver con Gedeón. Que el mismo Dios se las vea con él. Aquel día Gedeón fue llamado como Jeroboal. Jeroboal significa que contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y el Señor le había dicho a través del profeta, te analiza, ¿no? A veces lee la palabra rápidamente. El Señor le había dicho a ellos cuando vino el varón profeta, les dijo, déjenme y se lo busco aquí. No temáis, el verso 10, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Al único que debemos temer es a Dios. ¿Le pasó algo a Gedeón? ¿Qué le hizo Baal? Nada. Porque nuestro temor solamente tiene que estar puesto ¿en quién? En Dios. El Señor le dije, no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y Gedeón hizo tal como el Señor se lo había
mandado. Y así debemos estar nosotros dispuestos a hacer lo que Dios nos diga, a hacer lo que Dios establezca, porque con todo lo que Dios hace y nos dice es para librarnos de la opresión del enemigo. Amén. Es para librarnos de la opresión de Satanás. Dice que pero todos los madianitas y los amalecitas y los de los orientes se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Y esa es otra historia, se la cuento en la próxima. Cuando tú obedeces a Dios, se van a revolver las fuerzas de las tinieblas. Se van a revolver, porque eso fue lo que pasó allí. Dice, pero todos los madianitas, los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y le declararon la guerra a Gedeón. Pero el próximo sábado, si no han sonado las trompetas, vamos a ver cómo Dios cumple su palabra en la vida de Gedeón. Porque dice que ahí mismo vino el Espíritu de Jehová y le dio dirección respecto a lo que Gedeón debía hacer, cómo iba a ser la batalla, cómo le iba a dar la victoria. Y todo esto ¿para qué, mis hermanos? Para demostrarle que Dios es un Dios que cambia historia. Dios cambió la historia en la vida de Gedeón. Él se veía como un abandonado. No sé cómo te ves tú. Se veía como un fracasado, como un débil, como uno que no podía, como uno que le habían contado cosas maravillosas de Dios, pero que Dios se había olvidado de él. Pero lo que él no sabía era que Dios también iba a hacer cosas extraordinarias a través de él. Amén. Así que en esta mañana cambiemos nuestra perspectiva con respecto a Dios. Busquemos a Dios de todo corazón. Veamos qué altar hay levantado en nuestra vida que no es agradable a Dios y que está trayendo fracaso, está trayendo que vivamos en una condición de la cual Dios no se agrada. Una condición como estaba el pueblo, encerrados en lugares fortificados, en cuevas, encerrados, aislados, en extrema pobreza, arruinados. Así estaba el pueblo, cuando los planes de Dios para nosotros son totalmente distintos. Amén. Así que colócate en pie y vete con esas tres cosas a casa y medítalas. Medítalas. Dios es un Dios que cambia historia. Dios cambió mi historia. Dios cambió mi historia de ser una joven que no creció con el papá, que no podía estudiar, y pude llegar hasta especializarme. Hice mi especialización. De no tener mi mamá a casa, nos mudábamos más que un circo. Un día contábamos como cuántas veces nos habíamos mudado, yo creo que fueron más de 10, a tener mi casa propia. De tener que dormir en un somier con 5 primos y el que se pegara al toldo le daba enchuzo a los mosquitos, a tener una cama cómoda. De tener una historia de pecado a tener una vida de servicio a Dios. Entonces Dios es un Dios que cambia historia. Amén. Dele la gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana yo bendigo tu nombre, Señor. Yo te doy a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, de amor, un Dios poderoso, un Dios que cambia historias, Señor, un Dios que cambia el panorama en nuestra vida, un Dios que quiere mostrarnos, Señor, su fidelidad, Señor, un Dios que no quiere vernos en unas condiciones, Señor, deplorables como estaba el pueblo de Israel, arruinado, Señor, encerrado, Padre mío, a causa de las consecuencias que habían venido, Señor, por su pecado, por desobedecer tu voz, Señor. En esta mañana tu palabra viene, Señor, para levantar, Señor, para cambiar, Señor, conceptos, para cambiar, Señor, argumentos que el enemigo muchas veces coloca, como los tenía Gedeón. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? Haya vista la baisha ria mai shalia ria lai. Quizás muchas veces te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?
Pero hoy es mañana para cambiar ese argumento y saber que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios fiel, que no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él es un Dios de amor eterno. Él es un Dios que por su amor y su misericordia no nos ha consumido. Pero el enemigo busca cambiar en tu mente y en tu corazón y colocar fortalezas mentales que te hagan dudar de su poder, que te hagan dudar de su grandeza, que te hagan dudar de su señorío, que te hagan dudar que está contigo. Pero en esta mañana el Señor te dice, como le dijo a Gedeón: Jehová está contigo. Porque si has tenido el valor para venir a su casa, es porque en ti el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo extraordinario. Es porque el Espíritu Santo de Dios te guía hacia tu Señor, hacia tu Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que como lo hiciste con Gedeón, Señor, y como lo has hecho conmigo, Señor, porque sé que también me tomaste, Señor, Padre, a la más insignificante de mi familia, Señor, para cambiar mi historia, Señor, para mostrar que hay un Dios de poder, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que levanta, Señor. Haz lo mismo, Señor, con todos y cada uno de mis hermanos. Cambia su historia, oh Rey, Señor. Cambia su historia en su familia, en sus hijos, en su economía, en su salud, Señor. Porque aún con un diagnóstico de muerte, tú me rescataste, Señor. Un diagnóstico que los mismos médicos, Señor, no sabían, Señor, que tenía. Pero tú me prometiste vida, Señor, y yo lo creo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cambia la historia, Señor, de todo aquel que escuche este mensaje. Cambia la historia, Señor, del que está en pecado. Cambia la historia del que está en extrema pobreza, Señor. Y haz huir, Padre mío, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, a sus enemigos. Quita el opresor de sus vidas, Señor. Cambia la historia, Señor, del que está cansado, afligido, Señor. Cambia la historia, Rey amado, porque tú tienes el poder y la autoridad, Señor. Y tú eres el que escoge, Señor. Tú eres el que llama, Señor. Solo tenemos que estar dispuestos como lo estuvo Gedeón, Señor. En el nombre de Jesús, danos la fortaleza, la valentía para hacer todo lo que pides en nuestra vida, Señor. Que no nos cansemos, que no dudemos, Señor. Que de nuestra boca no salga palabra contraria, Señor. Que no salga una queja, Señor, sino una alabanza al Dios de poder. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a los hermanos, Señor, que están a través de la transmisión, Señor. Bendice, Padre mío, a los que están atravesando situaciones difíciles, quebrantos de salud, Señor, problemas económicos, oh Rey. En el nombre de Jesús, cambia su historia, Señor. Cambia la historia como lo hiciste con Israel cuando lideró Gedeón, Señor. Aunque se levanten las tinieblas, Padre mío, aunque se levanten los amalecitas, los madianitas, los del oriente, Señor, el Espíritu de Jehová vendrá, Señor, a nuestro favor y nos dará la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Dale la victoria a tu pueblo. Dale la victoria a aquel que clama por su hijo, al que clama por su familia, al que clama por sus generaciones, al que clama por su salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, Señor, colocamos la vida del señor Jaime. Colocamos a esta familia, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, Dios, pero el Espíritu de paz, Señor, vendrá sobre ellos, Rey, y les ayudará, Padre mío, Señor, en este proceso. Toma control de ese procedimiento médico, Señor. Toma control de esa cirugía, Señor. Ayúdalo, fortalécelo, Dios amado, a este varón. Fortalece el corazón de su hija, de su esposa, de su familia, Señor. Que sean como uno solo, Señor, en este día, Padre mío, Señor. Padre de la gloria, que en todo, Dios mío, vean tu mano, Señor.
Tu palabra, Dios mío, Señor, nos enseña que todo obra para bien, Señor. Y no es una frase de cajón. Tú sabes cómo hacen las cosas, Rey. Tú sabes cómo operas en nuestra vida. Tú sabes de que hay necesidad, Señor, en esta familia. Los bendecimos, Rey amado, Señor, y pedimos que tu propósito se cumpla en ellos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Bendice, Dios mío, a los hermanos que están en la transmisión. Bendice a nuestra hermana Kerly. Pedimos pronta recuperación para ella, Señor. Al igual que nuestra hermana Yurledis Jiménez, Señor. Pedimos, Padre mío, por Joana, Padre Santo, por Yerlis Belli, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Rogamos, Padre mío, Señor, por David Novoa, Señor, para que usted también le dé la victoria, Señor, en su garganta, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Por Evelyn Recuero, Padre mío, Señor. Oro, Padre mío, Señor, por mi compañera Karen, Padre mío, Señor, para que usted sane y restablezca la salud en su ojo, en su vista, Dios. Guárdala, Dios mío, Señor, en su parto, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Dios. Bendice, Padre Celestial, Señor, este tiempo, este día, Señor. Guarda a mis hermanos al salir de este lugar. Oro por los servicios de los jóvenes. Oro, Padre mío, para que tu poder siga, Señor, obrando, formando el corazón de esta juventud, Señor. Para que tú los renueves, para que tú cambies pensamientos, Señor. Para que tú, Señor, te reveles a sus vidas como lo hiciste con Gedeón. En el nombre poderoso de Jesús, dale visión a estos jóvenes. Apasionalos por ti, Señor. Bendice a los preadolescentes, Señor. Bendícelos, Dios mío, Señor, y que también puedan ser formados, Señor, por la mano del alfarero, Señor. Guárdanos al salir de este lugar y llévanos con tu paz y con tu bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde.